Bienvenidos a un nuevo programa de Contrastes, espacio de opinión de la Universidad de Espíritu Santo. Gracias como siempre por estar con nosotros esta noche. El día de hoy queremos tratar con ustedes sobre una de las características que se supone definen nuestras sociedades, el uso de las redes sociales. Por eso el programa se llama Decisiones Líquidas, Redes Sociales y Acciones. La revolución tecnológica nos obliga a utilizar nuevas formas de comunicación. Las imágenes han aniquilado a las palabras y el espectáculo ha reemplazado a los antiguos discursos y programas, señalan Jaime Durán y Santiago Nieto en la contraparte de uno de sus últimos libros, Mujer, Sexualidad, Internet y Política. Somos testigos del impacto de las redes sociales. Instauran una verdadera telecracia, donde personajes como el joven presidente de El Salvador, Nayib Bukele, gobiernan y se comunican con golpes de Twitter. Esta nueva forma de comunicación ha sido vista por algunos como la implantación del imperio de la nueva banalidad, del conformismo, de la pérdida del pensamiento crítico, de la libertad. Gracias a ellas, los seres humanos habríamos perdido nuestra condición de universalidad. Por ello, la pregunta es, ¿cuánto las redes sociales están cambiando nuestras vidas? O más bien, ¿son las redes sociales un factor más del cambio cultural que vivimos? Porque los cambios que se están produciendo a nivel de la cultura van más allá del uso de un dispositivo. Más bien habría que pensar que una época definida por la complejidad, donde las personas tienen que desempeñar diferentes roles en el mismo tiempo, donde el cambio es la consigna permanente, requieren nuevas formas de comunicación. Las redes sociales imponen un nuevo tipo de mensaje que no es al que estábamos acostumbrados. No se trata solamente de decir menos, con una cantidad mínima de palabras. Lo que decimos nos transforma, como ya lo advirtiera Marshall McLuhan con su famoso libro de los años 60 del siglo pasado, El medio es el mensaje. Esta transformación de la sociedad tiene múltiples expositores y pensadores. Uno de ellos fue el filósofo polaco Zygmunt Bauman, quien advertía de las posibilidades, pero también de los problemas que esta gigantesca transformación cultural iba a traer y que nos afecta universalmente. Todo cambia de un momento a otro. Somos conscientes de que somos cambiables y por lo tanto tenemos miedo de fijar nada para siempre. ¿Qué significa ahora ser sensible? Significa que no estés comprometido con nada para siempre, sino listo para cambiar la sintonía, la mente, en cualquier momento en el que sea. Esto crea una situación líquida, igual que un líquido en un vaso, en que el más ligero empujón cambia la forma en el agua. Y esto está por todas partes, decía Bauman. Asistimos pues a un cambio civilizatorio donde el uso de las redes sociales nos transforma. Eso es lo que esta noche queremos analizar con tres distinguidos panelistas conocedores de este medio. Como siempre, agradecemos al Consejo Editorial de Contrastes, a su director, a la conductora, la periodista Catherine Calero, al Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la UES, a los departamentos de Marketing y Relaciones Públicas de la Universidad y, como siempre, sobre todo a ustedes, que con su sintonía nos permiten estar presentes tratando estos temas de acuciante actualidad. Gracias, Catherine. Adelante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Contrastes, un espacio digital de análisis sobre diferentes temas de actualidad. Las redes sociales se han convertido en un factor importante para construir y proyectar la imagen de una empresa o de una persona, moviendo a sus públicos, aquellos seguidores, en diferentes ámbitos y haciéndolos más volátiles
Por tal motivo, hemos llamado a esta edición Decisiones Líquidas. ¿Por qué las redes sociales influyen en nuestras acciones? Con este enfoque hacemos alusión a la teoría del sociólogo Zygmunt Bauman, quien ha escrito varias obras sobre la modernidad líquida, palabras con las que identifica a una sociedad inmersa en el cambio constante y la rapidez. Hoy los contenidos en redes sociales tienen la capacidad de posicionar los temas de la opinión pública. Según el portal Estado Digital, en la investigación de la consultora de mercado Mentino, son más de 14 millones los ecuatorianos conectados a Internet y a redes sociales a enero del 2021. Eso significa que más de la mitad de los ecuatorianos está conectado. Esta noche conversaremos de este tema con 3 expertos en diferentes áreas. Gabriel González, consultor en redes sociales, estudió comunicación política y gestión de gobierno, comunicación digital y contenidos multimedia en la Universidad San Francisco de Quito. Hace varios años se dio a conocer como Crudo Ecuador, un espacio de humor político de gran popularidad en redes sociales. Fue parte del equipo creativo de la campaña de Javier Hervas durante la primera vuelta electoral de 2021 y posteriormente en la segunda vuelta se integró a la de Guillermo Lasso. Silvia Poveda, docente de la Facultad de Comunicación de la UES, es magíster en escrituras creativas por la Universidad Nacional de Colombia. Tiene más de 15 años de trayectoria en medios de noticias como periodista y guionista. Como escritora ha realizado varias publicaciones y ha obtenido reconocimientos como el de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas por su obra Buen Fuego. Juan Manuel García es CEO en Ecuador de IPG Media Brands Latam, empresa de publicidad y estudios de mercado que produce anuncios para varias empresas e instituciones. Es profesional en la publicidad por la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia y fue Country Manager en la agencia de marketing y publicidad Worldwide. Además, tendremos las preguntas de nuestros estudiantes de la Facultad de Comunicación de la UES, quienes plantearán las dudas del público desde diferentes ámbitos de la comunicación. Empezamos con usted, Gabriel, que tuvo la experiencia de su proyecto Crudo Ecuador y a través de una campaña en redes sociales. Fue parte del equipo que dio a conocer durante las últimas elecciones a 2 candidatos en la generación Millennial y la Z. ¿Qué características debe tener un mensaje en redes para que sea atractivo, viral y definitivo en su público líquido, sujeto a cambios constantes? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Yo creo que lo que debemos hacer primero es enfocar el lenguaje de cada mensaje en la red en la que vamos a mandar el mensaje. Y creo que de esa manera va a funcionarnos mejor. Es decir, podemos mandar, vamos a hacer, esta semana pasó la presentación de los ministros, por ejemplo. Entonces en Twitter se presenta el perfil, lo profesional de cada uno de los ministros. En Instagram se presenta la imagen, más otra imagen con los, se podría decir, con las características más que más resaltan de cada uno de los perfiles. Y en TikTok hicimos un TikTok mostrando en el lenguaje de TikTok, con las canciones de TikTok, con las tendencias a cada uno de los ministros. Entonces creo que eso es lo principal, tratar de hablar en el lenguaje de cada una de las redes. ¿Y cómo me meto yo en el lenguaje de cada una de las redes? ¿Cómo domino yo eso? Hay que estar usando y usando. Te comento, yo cómo llegué yo al TikTok. Fue por mi hija. Mi hija de 11 años me dice, papi, tú sabes manejar redes sociales y mis amigas están teniendo más likes que yo en TikTok. ¿Qué hago? Ahí es que yo empiezo, me bajo la aplicación, empiezo a revisar cómo funciona, veo qué funciona, qué no funciona, cuáles son las tendencias, qué efectos se usan y todo lo demás. Y empiezo yo ahí como a darme cuenta que existía esa red social. Luego obviamente ya navegando y navegando tú te das cuenta qué es lo que funciona, que no, que se podría potenciar así. Y obviamente ya llegan las campañas y decimos vamos por ese camino porque ya tenías ya más o menos una experiencia de cómo funcionaba cada una de las redes. Es decir, esto es más por la vivencia, por la Sí, experiencia, que por la propia ciencia. Exacto, yo creo que no hay fórmulas, nadie te puede dar una fórmula para hacer algo viral. Si no todos fueran virales, si dijeran, si tú haces esto, más usas esta canción, tantos segundos y pones este hashtag, va a ser viral. No creo que funcione así, nunca, si no todo el mundo puede ser viral.
Gracias, Gabriel. Silvia, en el estudio de comportamientos que realiza Euromonitor cada año, para el 2020 se proyectó una tendencia denominada Cautívame en segundos, que se enfocó en la generación de contenidos que enganchen a las audiencias, evitando el rechazo inmediato. Quisiera hacer referencia a esa información rápida que conecta con las audiencias. Usted, como especialista en escritura y narrativa, ¿qué nos puede decir sobre los mensajes más populares en redes sociales? ¿Cómo es la narrativa de los contenidos que vemos, compartimos y qué hace que tengan un público seguidor de una postura, tendencia o challenge, como los retos que vemos en la actualidad? En ese estudio que tú mencionas, se indica que las expectativas de las nuevas audiencias es consumir contenido que le llegue, pero en menos tiempo. También estamos hablando de audiencias que están interesadas en la concienciación sobre la realidad actual, es responsable con el medio ambiente y quiere compartir esas vivencias diarias. Recordemos que estamos en tiempo de pandemia y que no podemos reunirnos tanto como antes, entonces tienen muchísimo más llegada ese tipo de contenidos de temas cotidianos, temas en la cocina, temas en la familia, y es muy importante contar una historia. Como mencionaba Gabriel, es importante tener en cuenta qué es en ese momento lo que busca el público. En cada red social se busca algo diferente. Twitter es una red de más debate, TikTok es una red de entretenimiento, pero en este momento sin duda nosotros queremos conectarnos con historias, que nos cuenten algo, saber ese lado personal que nos despegue de esa imagen tal vez a la que nos enseñaron los medios tradicionales, exceso de producción. En las redes sociales tenemos una dosis mayor de realidad y por eso el público siente una gran identificación con esas historias que vemos. Hiciste esa diferenciación con los medios tradicionales. ¿Es entonces ahora en redes la autenticidad, los chicos le llaman lo orgánico, lo que está funcionando? Así es, como se llama el programa también decisiones líquidas, cambiamos de decisiones rápidamente, los contenidos son más efímeros y nosotros podemos darnos cuenta que en el comportamiento de las personas queremos saber también ese lado humano, esa aproximación a las personas, a las vivencias, hacia los sentimientos, y es por eso que ahora existen los determinados influencers que siempre han existido, que son los líderes de opinión. Lo que pasa es que ahora se llaman influencers porque es como lo conocemos en el universo de las redes sociales. Y la magia de los influencers es cuando realmente ellos son honestos, trabajan en su credibilidad. Por eso hay marcas que los buscan para que promocionen sus servicios y están constantemente examinando sus perfiles, cómo ellos son capaces de también de dar ciertos mensajes. Y nosotros vimos también recientemente en la campaña esa diversidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, el tema del Ecuador del Encuentro. Vimos el tema del Ecuador del Encuentro a través de los diferentes perfiles que se veían en los videos, ¿no? Vimos personas de diferentes razas, diferentes clases sociales, entornos en el campo, entornos en el trabajo, y muchas empresas también están realizando ese tipo de campaña, de vernos más como somos en la vida cotidiana. Naturales. Naturales. Esa es la perspectiva entonces de una red social que tal vez un medio de comunicación tradicional no lo está haciendo. Y así empezó YouTube. YouTube empezó porque era una transmisión tradicional desde casa, no había gran calidad de imagen y tienes esa cierta credibilidad que el público se identifica y dice, bueno, ese también puedo ser yo, eso también me pasa a mí. ¿Es más cercano? Sí, es más cercano y lo tienes en la mano, además, porque es en el celular. ¿Y qué pasará entonces con toda esta producción, con toda esta investigación para llevar un producto al aire? Bueno, nosotros creo que en los celulares tenemos mayor calidad, el público también exige mayor producción en cuanto a los temas gráficos. Creo que el recurso gráfico es muy importante, sobre todo en TikTok, ¿no? Me encanta, por ejemplo, la anécdota de su hija, porque yo creo que los jóvenes les llama muchísimo más la atención el tema de los gráficos, ¿no? Inclusive hasta los canales de televisión han adoptado en sus formatos elementos gráficos para poder remarcar cierta información importante. Gracias, Silvia. En un estudio sobre enfoques psicográficos y su relación con criterios de comportamiento publicado en la revista científica Visión del Futuro de la Universidad Nacional de Misiones en Argentina, se determinó que la segmentación psicográfica de los públicos, cuando asocia el carácter afectivo con otros criterios de segmentación, como la ubicación geográfica, el comportamiento, demografía, entre otros, se convierte en una herramienta importante para la adaptación del mix de marketing. Es decir,
permite a la empresa posicionar de forma más coherente su producto en el mercado. Por eso, sabemos que el conocimiento de los diferentes perfiles en los públicos es primordial para el desarrollo de campañas comunicacionales exitosas. Ahora nos contactamos con Juan Manuel y le preguntamos desde su experiencia sobre este tema. ¿Qué nos puede decir sobre la toma de decisiones a partir de los mensajes que percibimos en redes sociales? ¿Cuál es el proceso para llegar e influir a quienes siguen a una marca o siguen a una persona? Juan Manuel, bienvenido. Esencialmente el cerebro humano tiene la tendencia a creer en lo que escucha o en lo que ve o en lo que lee. Tiene la tendencia a creer, a generar credibilidad hacia esos discursos o hacia esos mensajes. Entonces, obviamente, el proceso está asociado a la tendencia que tiene el cerebro a creer en eso que está escuchando. Muchas veces cuando trabajamos en marketing, sí hay que generar procesos de comunicación que ataquen crisis específicas de credibilidad, pero en últimas el problema o generalmente el problema de comunicación que uno ataca no es generar credibilidad. Generalmente lo que uno hace en marketing y en comunicaciones es llegar o llevar el mensaje. Ya la credibilidad, salvo que haya una crisis o un proceso previo de dudas o de lo que sea, la credibilidad viene implícita en el mensaje, porque como le decía, el cerebro humano tiende a creer lo que se le dice. Entonces, el proceso asociado a la compra está más inclinado a poder llevar el mensaje a la gente que queremos. ¿Qué tan difícil es ese engancharlo desde la red social? Tan difícil o tan fácil como logre uno conectarse con las necesidades, gustos y perfil específico de ese consumidor al que estoy atacando, que es una de las características, yo no diría ventajas, una de las características que hoy la comunicación a través de redes sociales o en general a través de medios digitales hoy nos está brindando, la capacidad casi que de hacer, de personalizar mensajes o de generar contenidos creativos dinámicos en función de lo que ese consumidor quiere ver o quiere recibir, o por lo menos en función de lo que ese consumidor demuestra que recibe bien o a lo que le presta atención con base en sus datos. La diferencia de las redes sociales en relación a otras plataformas. Desde una perspectiva comunicacional, yo diría que la capacidad de hacer comunicación dinámica en función de los hábitos e intereses de cada uno de los miembros de la audiencia, o por lo menos de pequeños grupos de audiencia. Me explico. Supongamos la típica historia, el tema en las redes sociales o en lo digital es que atrás hay un algoritmo, hay un proceso pensando o tomando decisiones, más que pensando, tomando decisiones, haciendo los cálculos, haciendo los procedimientos para tomar una decisión de qué material servirle o de qué material publicarle a ese consumidor. Por dar un ejemplo, si yo en televisión tengo diferentes grupos de audiencia, tengo amas de casa, tengo hombres, tengo adolescentes, todos van a ver el mismo mensaje. En los medios digitales o específicamente en las redes sociales, no todos van a ver el mismo mensaje. Yo puedo puedo tener atrás un mensaje que salga, si son hombres de 18 a 39, otros si son amas de casa, otros si son millennials, otros si son millennials interesados en el deporte, otros si son millennials interesados en la música. Y eso que genera, incrementa notablemente la probabilidad de que el consumidor preste atención a ese mensaje, porque también dentro de la historia del marketing de comunicaciones hay un concepto que es la relevancia del mensaje.
es si yo como consumidor no encuentro un mensaje que me interese, lo ignoro. Muchas gracias, Juan Manuel. Ahora tendremos las preguntas de nuestros estudiantes de las 5 carreras de la Facultad de Comunicación de la UES. Ellos tomarán en cuenta los siguientes ejes de análisis: identidad gráfica, comunicación efectiva, plan de medios, ética informativa y preferencias en plataformas de contenido audiovisual. Escuchemos la pregunta de Valentina Rodríguez, estudiante de la carrera de diseño gráfico. Mi pregunta es para Gabriel González. Hemos visto cómo los mensajes en redes sociales incluyen animaciones, gráficos, que incluso interactúan con el discurso verbal en redes como TikTok. ¿Cómo puede una identidad gráfica posicionar a un personaje? Mientras menos producido se vea, funciona mejor. ¿Por qué? Porque la red TikTok justamente fue hecha para videos caseros, y el TikTok tiene un algoritmo que si tú metes un video muy bueno pero muy producido, en realidad TikTok tiene el algoritmo que no te va a dar muchas reproducciones. Más bien trata de que uses las herramientas de la propia red social para poderte potenciar. Más que lo que antes tenías justamente una línea gráfica y todo, tienes que tratar más bien de ser auténtico y hablar en el lenguaje de la red, más que lo que se hacía antes normalmente con un comercial o con algún anuncio en algún medio tradicional. Entonces, ¿qué elementos debe tener esta parte gráfica como tal? Tiene que verse lo menos comercial posible, creo yo. Tiene que verse lo más natural. Ya no es lo mismo si es que yo aparezco, por decir, con una marca de jugos y todo brandeado. Ya es algo que a mí primero me molesta, y tú estás compitiendo con miles y miles de anuncios a la vez. Entonces estás a un simple deslizar o un simple clic de que la gente pase tu anuncio. Entonces tienes que tratar de llamarte primero en la primera imagen, ¿no? Entonces mientras menos brandeo haya, es decir, por ejemplo, si a nosotros nos ven aquí tomando el jugo y conversando de algo y con un fondo más colorido, más alegre, tal vez la gente se queda viendo. Pero si tú le pones aquí al brandeo de la marca de jugos y saben que va a ser un comercial, obviamente primero ya le haces espantar al usuario. Entonces, lo más sencillo. Tiene que ser, creo que lo más sencillo, natural. Lo que sí he usado bastante yo es la combinación de colores. Creo que esta mezcla de colores siempre igual es algo que te resalta mucho. Pasó con Javier Herbas. Nosotros hacíamos en la oficina, teníamos todas las producciones de los videos. Entonces buscábamos, mira, acá tenemos de césped artificial, pongamos acá. Ahora tú estás con una ropa, pongamos en un fondo que contraste. Entonces cosas que tú estás viendo tantas imágenes, tantos videos, y sea algo que te llame, algo que se te prende dentro de todo el contenido que tú estás leyendo. Lo mismo pasó Guillermo Lazo, creo que por ejemplo, con un video que tuvo bastante viralización, que fue el de los zapatos rojos. Zapatos rojos, silla amarilla, fondo azul. Y luego así, exacto, esos contrastes, porque tú estás, como te digo, en algo que estás con miles y miles de videos a la vez, y tienes que ver, aunque no sea ese el mensaje, pero es algo que por lo menos te llame la atención a ver algo, porque ya ves como armonía primero en los colores y en cómo está armado el video. Entonces, eso sería lo primero, como el enganche. Exacto, porque como te digo, estás compitiendo con tantas cosas que no estamos brandeándole, pero es más, son colores diferentes a los del partido, pero justamente creas como una armonía y algo que entre todo lo que estás viendo te llama la atención porque está bonito. Listo. Un poquito usted que tocó el tema ahora de Herbas y de Lazo, ¿cómo cambiarme de un candidato para pensar en otro en este manejo de redes? Bueno, más que el candidato, o sea, depende de la personalidad. Ya. ¿Qué es lo que pasó con Herbas? Fue conocerlo, saber qué es lo que tenía él como que se podría destacar en las redes sociales. Y lo mismo con Guillermo, o sea, con Guillermo el primer TikTok salió a los 4 días, después de conocerlo y conocerlo, porque si a mí me dices, ay, ya contrátame, bueno, ¿y qué TikTok te hago? Si no te conozco. No te puedo decir, sí, hazme esta tendencia y báilame de esta manera, o dime esto, porque tengo que ver algo que se te vea auténtico y que no se te vea fingido y que no... O sea, una de las primeras cosas como cuando yo me doy cuenta que no es fingido y que es auténtico es el tiempo que te demoras en la grabación. La mayoría de TikToks entre Herbas y Guillermo Lazo no pasaron los 2 minutos de grabación. O sea, son cosas que salían a la primera, a la segunda, máximo a la tercera. Entonces sí, si es que es algo que ves que se está demorando mucho es porque no estás cogiendo en realidad algo que le pueda salir auténtico al Entonces personaje. es conectarse con esa esencia. Exacto. Entonces fue primero conversar. Ah, mira, se ríe de esta manera.
le gusta esto, si le dices que haga esto no va a haber problema. Entonces vas justamente, como te digo, transmitiendo lo que tú tienes en una conversación al conocer a alguien, pero transmitirlo justo a través de las redes. Ahora Ricardo Alcíbar, estudiante de comunicación, nos hace una pregunta para la docente Silvia Poveda. Sabemos que una comunicación efectiva crea conexión con la audiencia y justamente muchos influencers en redes sociales tienen popularidad porque al inicio son directos y honestos con su público. Pero, ¿cómo logramos que esa conexión mantenga su autenticidad cuando contamos historias? Bien, yo quisiera retomar el tema que usted mencionaba de la autenticidad, porque creo que eso es lo primero que se da cuenta el usuario cuando sigue a alguien o cuando adopta una postura. Es decir, que se vean las acciones de la persona que tienen sinergia con su ideología, porque cuando vemos que esto también es demasiado fabricado, entonces ya no le creemos a esa historia que nos está contando. Y por eso es que es una gran tendencia ver a personajes populares con el traje de la casa, por ejemplo, que la esposa le daba de comer al esposo en el candidato, que la mascota, que los nietos. Esas imágenes llegan muchísimo porque muestran el lado humano. Y creo que en un momento en el que prácticamente pues hemos perdido una cualidad humana de estar cerca, son los mensajes que pueden llegar más y lograr identificación con la audiencia. El otro día en clases un alumno me hablaba de los stickers de WhatsApp y me decía, es que no solamente es una imagen, es una acción con la que yo me identifico. Y claro, pues no hay un sticker de una joven que está en la playa y de repente le llega una ola y la tumba, ¿no? Entonces es que me siento así y es la imagen mental. Hay un estudio de una universidad israelita sobre el tema del lenguaje en el cual identifican que el ser humano empezó a comunicarse por gestos, ¿sí? Y es como regresar a eso, tener los stickers de WhatsApp, porque ya ni siquiera es fijo, sino que es un GIF. Y tenemos esta imagen en movimiento en nuestra cabeza, ¿no? El lenguaje definitivamente es una gran invención porque nosotros trasladamos una imagen mental hacia afuera de forma física para que otros lo puedan ver. Y por ejemplo, en el caso de los stickers, en el caso de estos videos divertidos, son a veces temas que nosotros imaginamos, ¿no? Y creo que eso es lo que logra conectar con la audiencia porque, como usted lo mencionaba, pues también es totalmente natural. Este sticker, ¿no? Que por Dios, las respuestas ahora todas son con stickers y hay que tener una gama de stickers para conversar, ¿no? Hay que estar preparado. No existe el sticker para decirte lo que pienso en este momento. Exactamente. Existe ese sticker también. Exacto, o sea, es tan variado. ¿Será que ya nos vamos a quedar así, comunicándonos de esa forma? ¿Qué piensas? Yo creo que no, todo va evolucionando, ¿no? O sea, antes los emojis era como lo último, ¿no? Entonces con los emojis era como uno te tratabas de comunicar, mandabas el emoji y creo que era lo último y te sentías justamente como que estabas en la tendencia. Obviamente va pasando, va evolucionando y ahora estamos en los stickers. En un año no sabemos en qué podría estar. Los memes. También, bueno, los memes trabajan mucho con el humor se crea en la mente, es una conexión de mensajes, en este caso populares, que se crean en la mente y eso es lo que lo produce gracia, ¿no? Yo creo que también lo importante es permanecer abiertos hacia las nuevas tendencias. Me identifico mucho con lo que usted mencionaba, que no podemos seguir una fórmula mágica, sino que estar abiertos a las nuevas comunicaciones de las generaciones siguientes, no liberarnos de esas ataduras de las fórmulas mágicas, sino que mirar, observar a nuestra audiencia para ver qué necesita que nosotros le contemos, cómo podemos llegar a ella. Nuestro rol como comunicadores en este momento, ¿cuál sería, Silvia? Guiar con información fidedigna, con información verificada, de la manera más honesta posible. Creo que es el mayor problema que tenemos en la actualidad, que es el de las noticias falsas, información falsa que llegan a confundir y desestabilizar y generar temor a las personas, ¿no? Creo que esa es la gran responsabilidad de los comunicadores, contar esas historias con la verdad. Gracias, Silvia. En su libro 2 años de marketing digital y social media, Juan Merodio explica que la relación entre marcas y clientes ha cambiado y las nuevas tecnologías como las redes sociales han dado mayor información a los consumidores que se traduce en poder de decisión a la hora de comprar un producto o servicio. Sobre este punto de vista, nuestra estudiante de marketing, Araí Rivera, tiene una pregunta para Juan Manuel García. Las redes sociales en la actualidad son fundamentales en un plan de medios. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el lugar de las redes sociales en una campaña
y la inversión en medios publicitarios. Si hoy es lo más importante, ¿qué prevé usted en el futuro? Voy a empezar por el final. ¿Desaparecerán los medios tradicionales? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque la historia nos ha enseñado que estas visiones apocalípticas de va a desaparecer tal cosa no pasan. O sea, cuando salió la televisión, seguramente alguien hacía la misma pregunta, ¿va a desaparecer la radio? Porque la radio es como, la televisión es como un radio, pero con imagen. Entonces va a desaparecer la radio. Y no, hoy seguimos escuchando radio y esa misma realidad la hemos encontrado en la historia. Entonces, esa visión apocalíptica de van a desaparecer los medios tradicionales, la respuesta contundente y definitiva es no. Lo que sí va a pasar es que se van a adaptar y se van a adaptar a las nuevas posibilidades que la tecnología les brinda. Y hoy lo vemos, hoy la televisión definitivamente es totalmente diferente a la televisión que conocíamos hace 20 años. Entonces, eso, para esa parte de la pregunta. ¿Cuál es el rol que juegan o si es el medio más importante? Definitivamente yo creo que hay ya la pregunta parte de un sesgo y es el medio más importante. Yo particularmente no siento que uno pueda partir de ningún plan de medios ya con un preconcepto de cuál es el medio más importante, porque depende. Si hoy depende del producto, depende de los objetivos, depende de una cantidad de cosas, poder definir si efectivamente las redes sociales son el medio más importante o incluso si deberían estar presentes o hacer parte de un plan de medios para una marca en particular. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el papel que juegan? Dependerá de los objetivos, dependerá del plan, dependerá de las estrategias. Como les decía, la principal característica que las redes sociales tienen, pues obviamente está el altísimo nivel de consumo que tiene hoy en determinados segmentos poblacionales, la capacidad altísima de segmentación, una barrera de entrada para los anunciantes muy baja, porque al final se puede anunciar en las redes sociales desde presupuestos muy bajos hasta presupuestos gigantescos, entonces hay una baja barrera de entrada porque además los costos de producción son bajos. Pero como todo en la vida, eso son características del medio, ¿no? En algunos casos eso serán ventajas, en algunos casos eso serán desventajas. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del producto y dependiendo de los objetivos, del momento, de la audiencia, de todos los elementos que uno tiene en cuenta en el momento de definir una estrategia. Gracias, Juan Manuel. Y sin duda, las redes sociales ocupan gran parte de nuestro tiempo en la actualidad. Y este fenómeno ha sido analizado en diferentes ámbitos. El libro La fábrica de la atención de Matthew Brennan cuenta cómo la red social TikTok está diseñada para captar nuestra atención. Además, recientemente fue muy popular el documental The Social Dilemma, transmitido por Netflix, sobre cómo las redes sociales pueden llegar a influir en nuestras decisiones hasta ejercer una manipulación desmedida. Para analizar este tema nos conectamos con nuestro rector, doctor Joaquín Hernández, director de este espacio. Doctor, nuestro estudiante José Abril de la carrera de Producción Audiovisual tiene una pregunta para usted. Cuando nos conectamos a redes o plataformas de contenido audiovisual como Netflix, Amazon Prime, Spotify o YouTube, tenemos opciones según nuestras preferencias que son determinadas por algoritmos. Doctor Hernández, usted como filósofo, ¿cree que aún existe la libertad de elección o el mundo digital se ha convertido en una fábrica de decisiones? Gracias, José, por su importante pregunta. Mire, la libertad siempre ha estado en combate. Nunca ha habido libertad plena. Por una razón o por otra, siempre la libertad ha sido una tarea difícil. Siempre las posibilidades de ser libre han tenido que ser logradas a través de la lucha, del esfuerzo. Ahora, en definitiva, lo que ahora se especula mucho es que con estos algoritmos prácticamente todos nuestros gustos van a ser definidos y nos vamos a convertir en unos verdaderos robots sin verdaderas decisiones. Sin embargo, la creatividad, la riqueza de la experiencia humana, el azar, todos los cambios que suceden de una forma u otra
van cambiando estos posibles determinismos. Le pongo un ejemplo muy simple. Todo el mundo creía tener su vida ordenada en 2020, a comienzos. Vino el COVID que nadie se imaginaba y cambió totalmente nuestras culturas. Entonces, creer que los algoritmos nos van a dominar completamente y que no va a existir una cuota de libertad, lo considero demasiado exagerado. Siempre va a haber una cuota, siempre va a haber espacios, siempre va a haber elección, siempre va a haber decisión. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Sabemos también que las fake news o noticias falsas compartidas en las diferentes redes sociales generan desestabilización y causan mucho daño. En la Facultad de Comunicación de la UES realizamos un sondeo de opinión sobre este tema, a través del cual se definió que el público universitario sí tiene criterio para detectar información falsa a través de la verificación de fuentes en un 74%. Siendo Facebook la red social en la que más se publican noticias falsas con un 28%, seguido por WhatsApp con el 24%. Finalizamos esta ronda de preguntas con Gabriela Wellington, estudiante de periodismo, quien tiene una consulta para Gabriel González precisamente sobre la ética en el tratamiento de la información. En redes sociales se maneja mucha información falsa que puede construir o destruir la reputación de alguien a través de los denominados trolls. ¿Cuál es su opinión respecto al manejo ético de las palabras en la red? Ok, yo creo que el patrimonio más grande que uno tiene en las redes es la credibilidad. ¿Sí? Tú puedes ir construyendo una comunidad de gente que te sigue porque tiene una confianza en lo que tú le estás diciendo. Entonces, obviamente, ya cuando tienes tantos seguidores, no puedes tú coger y salir a decir cualquier cosa o mandar información falsa, porque eso es tu patrimonio y luego ya no te van a creer. A la vez, justamente pasa lo contrario. Hay gente que saben que lo que dice es mentira, pero le gusta igual esa forma de mentir o su forma de hacer escándalos, como los programas de farándula o los periodistas justamente de farándula, de prensa rosa. Les gusta ese tipo de contenido, y si esa persona mañana te viene y te da una información, ¿qué te puedo decir? Una información, por decir la persona de prensa rosa, que mañana te venga y te diga una noticia sobre investigación, sobre un caso de corrupción, tal vez no le vas a tomar tan en serio, porque ese no es su contenido con el que tú te sientes identificado con esa persona. Ahora pasa lo contrario, o sea, si es que tú ves a un Don Alfonso contándote un chisme de farándula, también, es decir, si Don Alfonso ni les da de conocer a las personas que están nombrando, ¿no? Entonces, como que cada uno va justamente manejándose una reputación dependiendo su contenido y el grupo objetivo al que está llegando. Muchísimas gracias, Gabriel. Nuestro tema de hoy en Contrastes, decisiones líquidas. ¿Por qué las redes sociales influyen en nuestras acciones? Hemos escuchado los cuestionamientos realizados por los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la UES. Para finalizar, le pregunto a los panelistas entonces, ¿qué tan efectiva es la influencia de las redes sociales en nuestras acciones? ¿En qué se basa su efectividad? Juan Manuel. Porque la efectividad al final se mide desde la capacidad que tenga esa plataforma o ese medio de lograr el resultado esperado. Entonces, dependerá de qué es lo que yo le estoy pidiendo a la red social. Hoy es un medio que es capaz de llegar a unas audiencias en momentos o en niveles de alcance que se le dificulta a otros. Como les decía, son medios de altísimo consumo. Y qué tan eficiente, qué tan efectivas son para construir o para generar cambios, pues ya no solo desde una perspectiva a nivel comunicacional o publicitaria, sino general como sociedad. Y aquí yo sí le pondría un adjetivo, es desafortunadamente muy, muy efectivas para eso, porque pues hemos visto cómo las redes sociales tienden dentro de todas sus ventajas de haberle dado empoderamiento a la población, de haber democratizado la opinión, de hacer más eficientes los procesos de comunicación, pues también lo que estamos viendo es que a nivel general está eliminando la capacidad y la capacidad de análisis, la capacidad crítica y analítica de las personas.
¿Por qué? Porque solo están expuestas o tienden a estar expuestas a un tipo de información que es relevante para ese consumidor. Y entonces, todos lo hemos visto, es decir, si a nosotros nos gusta el ciclismo, nuestras redes sociales empiezan a inundarse de contenidos asociados al ciclismo. ¿Por qué? Porque, pues evidentemente, para las redes sociales lo más importante es el tiempo que yo paso ahí. Es una lucha porque yo esté generándoles ingresos a partir del tiempo que estoy en esas redes sociales. Entonces, desde esa óptica, esa lucha por el tiempo y esos intereses comerciales hace que los algoritmos de los que hablábamos al principio, lo que hagan es entregarme información muy relevante para mí, para permanecer ahí. Pero esa información muy relevante para mí, como es toda unánime, o sea, toda similar, toda igual, empieza a eliminar en mí la capacidad de análisis y la capacidad crítica. Si yo soy una persona de derecha, tiendo a ver contenidos de derecha y al no estar expuesto a contenidos de izquierda, tiendo a creer que lo que estoy viendo es una verdad absoluta y única. Y esa capacidad de eliminar o esa realidad de eliminar mi sentido crítico, pues esencialmente nos está convirtiendo perdón el francés, en idiotas sin capacidad crítica y analítica. E incluso lo mismo pasa en las marcas. Si yo estoy expuesto solo a esas marcas que considero interesantes, solo esas categorías, me estoy cerrando a todo lo demás. Una de las características del ser humano es que cuando toma una decisión, está renunciando a lo demás. Pero al tomar una decisión documentadamente, sabe a qué está renunciando. El problema es que en las redes sociales no sabemos a qué estamos renunciando porque el algoritmo está tomando la decisión por nosotros. Gracias, Juan Manuel. Gabriel, ¿tu criterio? Bueno, yo creo que ahora es lo más cercano que podemos tener como para influir, se podría decir. ¿Por qué? Porque tú lo que logras es tener empatía. Ya no es el supermodelo, la supermodelo que aparece diciéndote tómate este jugo mágico que te va a hacer adelgazar. Es la chica o el chico como tú, que en una situación social, económica similar a la tuya, que te dice mira, tome esto y le ves que es natural y que en realidad le sirvió. Creo que eso te vende más porque te causa esa empatía, porque dices, él es como yo, no es el artista que lo contrataron para que diga esto, sino es alguien que en realidad me está mandando un mensaje y me puede llegar más fácil, ¿no? Eso funciona ahora también en las páginas web, ya no te dicen estos son los mejores zapatos, tú ves los zapatos y ves las reseñas, entonces la gente que ha comprado los zapatos te dice sí, son cómodos, no son malos, se te dañan, entonces si tú lees unas reseñas malas de un producto, ya te da esa desconfianza de que dices no, me va a salir mal y te va a costar mucho como darle la confianza al producto. Entonces creo que eso es lo que más está funcionando ahora, es la empatía que tengas con quien te manda el mensaje. Gracias, Gabriel. Silvia, ¿tu conclusión? Yo creo que las redes sociales son el lugar donde podemos compartir opiniones, conocer opiniones y conocer tendencias. Es un lugar social, es como una imagen de la sociedad en la cual nosotros podemos también conocer inclusive de muchísimas partes del mundo, de muchísimas generaciones. Antes de las redes sociales, cuando nosotros queríamos conocer opiniones de otras personas, tal vez íbamos, no sé, a una tienda de música, íbamos, bueno, también a una fiesta, no podemos ir a fiestas en la actualidad, entonces creo que definitivamente las redes sociales son ese espacio donde también nos movemos, tenemos que aceptarlo y manejar esta información con responsabilidad. Lo bueno que nos ha enseñado esta época es manejar esa información de la manera más auténtica posible y conservar pues la ética en nuestras acciones acerca de los contenidos que nosotros compartimos. Muchísimas gracias, Silvia. Agradecemos a nuestros panelistas por sus interesantes análisis, también a nuestros alumnos por sus cuestionamientos y a todos quienes nos siguen en nuestro canal YouTube de la UES. Decisiones líquidas. ¿Por qué las redes sociales influyen en nuestras acciones?
como lo hemos escuchado esta noche, simplemente porque lo permitimos. Al permanecer tanto tiempo conectados, son las redes sociales y la tecnología las que inciden directamente en nuestras decisiones. Los invitamos a revisar nuestros programas que quincenalmente abordan importantes temas de análisis social. Gracias por acompañarnos esta noche. Los esperamos en una nueva edición de Contrastes. Hasta entonces.